Hola, hoy vamos a desempacar algo verdaderamente fascinante. Se trata de la obra filosófica Vita Vital del autor Óscar Fernández Galíndez. Específicamente nos vamos a sumergir en la teoría holónica procesual híbrida y fractálica de la endopignosemiosis. Sí lo sé, es un nombre larguísimo. Así que para no complicarnos vamos a llamarla simplemente TEGH. Lo que hace que este análisis sea tan especial es que no estamos ante el típico texto académico acartonado, para nada. Este es un mapa en primera persona, súper personal, que explora cómo pensamos, cómo percibimos la realidad y cómo la sociedad decide etiquetar lo que supuestamente es normal. Así que preparémonos para un viaje intelectual muy estimulante. Para que no nos perdamos, nuestro recorrido seguirá una estructura fractal. Pasaremos rapidísimo por 5 puntos. 1. El texto vivo y fractal. 2. Cuerpo, mente y sonido celular. 3. La tiranía de la normalidad. 4. El genoma social y la memoria. Y por último, 5. Transcomplejidad y educación cuántica. Básicamente, empezaremos desde lo más íntimo, la mente, y nos iremos expandiendo hacia afuera hasta ver la sociedad y la educación en su conjunto. Y todo esto arranca con una premisa espectacular del autor. Dice: la vida tiene sentido solamente cuando se busca, el resto es mentira intelectual. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que la biología y la filosofía reales no pueden ser simples mecanismos fríos escritos en un papel. Tienen que vivirse. Vita Vital es exactamente eso, una exploración autobiográfica donde el autor usa su propia mente y su forma tan particular de ver el mundo como si fuera un laboratorio viviente en tiempo real. Ahora, antes de meternos de lleno, hay un concepto que necesitamos tener súper claro: el olón. Imaginemos una de esas tradicionales muñecas rusas, las matrioscas. Cada muñequita es una pieza completa por sí misma, ¿verdad? Pero al mismo tiempo encaja perfectamente dentro de una muñeca más grande y tiene otras más pequeñas adentro, pues según esta teoría, absolutamente todo funciona así. Una sola célula, una persona, una familia o una sociedad entera no son cosas aisladas, son capas interconectadas de un mismo patrón que se va repitiendo a diferentes escalas. Es como un rompecabezas gigante y perfecto. Y con eso en mente, pasamos a la sección 1, el texto vivo y fractal. Aquí vamos a ver cómo funciona ese primer olón, el más pequeñito, el estilo cognitivo del autor, o sea, cómo piensa. Y el contraste es increíble. Por un lado, tenemos la ciencia hegemónica, dominada por el hemisferio izquierdo. Es un pensamiento rígido, lineal y estandarizado. Imaginen un canal de agua que fue enderezado a la fuerza con concreto. Pero por otro lado, tenemos el estilo del hemisferio derecho, que es donde entra el TDAH, y que es justamente el estilo del autor. Este lado es holístico, súper intuitivo. No es un canal recto, es un hermoso río que fluye y serpentea naturalmente por el paisaje. El problema, claro, explota cuando la sociedad intenta obligar a ese río salvaje a comportarse como un canal artificial. Lo que nos lleva directamente a nuestra sección 2, cuerpo, mente y sonido celular. Porque, a ver, no somos solo cerebros flotando por ahí, ni somos pura materia biológica. La existencia humana opera en 3 dimensiones interconectadas: ethos, que es la ética; pathos, las emociones; y logos, el conocimiento. El problema, y aquí el texto es contundente, es cuando estas 3 dimensiones no están alineadas. Ahí surge lo que el autor llama un cáncer de ideas. Imaginen a un médico, con su bata blanca, diciéndole a sus pacientes que dejen de fumar, mientras él mismo tiene un cigarrillo encendido en la mano. Esa desconexión, esa rigidez y falta de coherencia es una enfermedad a nivel social tan grave como cualquier padecimiento físico. Y si llevamos esta idea de armonía a un nivel celular, nos topamos con algo alucinante: la frecuencia de 432 Hz. El autor menciona investigaciones fascinantes de biosemiótica musical, específicamente de Fabián Mamán y Helene Grimal. Ellos demostraron que, literalmente, las diferentes frecuencias sonoras pueden alterar la estructura de nuestras células. Y resulta que 432 Hz fomenta la armonía celular. Nuestras células reaccionan a su entorno. Si las bombardeamos con el ruido disonante de estándares externos, se enferman. Pero si resuenan en su frecuencia natural, actúan como una sinfonía biológica perfecta. Pero ¿qué pasa cuando el entorno no coopera? Eso lo vemos en la sección 3, la tiranía de la normalidad. Empecemos con algo súper cotidiano. Alguien te cruza en la calle y te hace la clásica pregunta: ¿cómo estás? Es lo más trivial del mundo.
pero pensemos en lo que respondemos. Casi siempre soltamos un automático bien, sobreviviendo o ahí vamos. El autor argumenta que la sociedad nos empuja a dar estas respuestas evasivas para mantener una máscara. Y el peligro es que terminamos confundiendo lo que es estadísticamente frecuente con lo que de verdad es saludable. Escondemos nuestro verdadero estado para no incomodar al estándar aceptado, creando una falsa normalidad que realmente oculta una inmensa enfermedad colectiva. Y el ejemplo por excelencia de esta tiranía es cómo vemos el TDAH. La visión médica tradicional lo trata como una patología, un déficit, como si se tratara de una máquina rota a la que le faltan piezas y que hay que medicar para devolverla a la supuesta normalidad. Pero la visión TDAH cambia por completo las reglas del juego. Nos dice, no hay ningún déficit. Lo que hay es una falta de interés tremenda en tareas lineales y aburridas, y una preferencia espectacular por el pensamiento transdisciplinario. O sea, la mente con TDAH no es una máquina descompuesta, es un hermoso caleidoscopio, donde cada giro produce una visión del mundo súper vibrante y original. Para entender el daño que hacemos al tratar de arreglar a las personas, la obra nos regala una metáfora preciosa, el árbol bonsái. La educación debería ser como cultivar un bonsái. Debería ser un proceso donde un jardinero experto guía suavemente, con muchísimo cuidado, respetando la forma fractal única de ese arbolito. Nunca, jamás debería ser un acto violento donde podamos y deformamos las ramas solo para que encajen en un molde prefabricado. Imponer la fuerza nos destruye. Cuidar activamente nuestra capacidad de interpretar el mundo es lo que realmente nos permite florecer. Llegamos a la sección 4. El genoma social y la memoria. Aquí exploramos cómo todo esto se hereda en el tiempo. Hay una frase brillante del poeta Mario Benedetti que dice, «El olvido está lleno de memoria», y esto resume a la perfección la neurofenomenología de la memoria que presenta el libro. Cuando olvidamos algo, ya sea un trauma o una norma social, no se borra de nuestro disco duro. Simplemente se dobla, se repliega en nuestro subconsciente, y se queda ahí, oculto, esperando la interferencia adecuada, el estímulo perfecto, para volver a desplegarse y afectar nuestra realidad. A nivel macro, todas estas cosas que colectivamente recordamos y olvidamos forman algo llamado el genoma social. Es el conjunto de actitudes y pensamientos que pasamos de generación en generación. Tal como nuestro ADN biológico decide nuestras características físicas, este genoma social decide nuestra salud cultural. Pero aquí viene la mejor parte. A diferencia del ADN biológico, nosotros podemos editar conscientemente este genoma social. Podemos tomar la firme decisión de dejar de marginar y aplastar a las minorías cognitivas para permitir una evolución cultural muchísimo más rica. Y esto nos impulsa al clímax de nuestra explicación. Sección 5. Transcomplejidad y educación cuántica. Bien, ¿cómo cambiamos todo este paradigma científico? El autor propone dejar atrás la rigidez tradicional y adoptar la metodología PET-T. Suena a un trabalenguas, pero es un ciclo fascinante. Todo arranca con una percepción intuitiva, ese chispazo repentino. Luego, a partir de ahí, se genera una teoría. Se verifica rápidamente en la praxis, en la práctica, y finalmente se forma una teoría final. Lo que este bucle nos demuestra es que la intuición no es magia negra ni pura suerte. En realidad es una lógica fractal altamente comprimida que nuestro sistema nervioso procesa a velocidades vertiginosas. Y para probar que esto de la intuición es 100% real y válido, la obra nos recuerda a mentes extraordinarias como Nikola Tesla. Él dijo una vez, en 20 años no ha habido ni un solo experimento aislado que no haya resultado exactamente del modo en que yo pensaba que lo haría. Imaginen eso. Tesla no operaba con un lento ensayo y error. Él podía visualizar máquinas completas funcionando en su cabeza antes de siquiera tocar un material físico. Su genialidad era su capacidad de desplegar esa lógica fractal interna de manera perfecta. Esto nos lleva a una comparación importantísima. Los científicos cocineros versus los científicos poetas. Los cocineros son metódicos, disciplinados, son excelentes siguiendo la receta al pie de la letra. Pero por otro lado tenemos a los poetas. Ellos son los teóricos apasionados, los que generan la chispa y esos saltos intuitivos revolucionarios. El problema gigante del sistema actual es que premia casi exclusivamente a los cocineros y margina por completo a los poetas. La teoría TFH nos dice que esto no puede ser así. Aboga por una complementariedad absoluta. Necesitamos ambas fuerzas operando de la mano. Y si llevamos toda esta filosofía transformadora al salón de clases, nace la educación cuántica.
Este modelo destruye los compartimentos aislados. Integra la ciencia, el arte y la moral en una sola experiencia. En este entorno, los profesores ya no son máquinas que transmiten datos forzando la memorización. Se convierten en guías respetuosos que nutren la unidad del ser humano. Entienden, literalmente, que cada estudiante es un microcosmos perfecto, un holograma vital e irreemplazable que refleja el universo entero. Bueno, seguro se preguntan, ¿y cómo se ve esto en la práctica? Porque Vita Vital no se queda volando en la filosofía abstracta, nos da herramientas muy concretas. Necesitamos implementar currículos flexibles que honran a quienes aprenden con el hemisferio derecho. Tenemos que despatologizar condiciones como el TDAH de una vez por todas. La ciencia debe abrir laboratorios que valoren genuinamente la intuición pura. Y en nuestros espacios cotidianos, como escuelas y hospitales, deberíamos incorporar paisajes sonoros a 432 Hz que fomenten una verdadera sanación celular. Y así, llegamos al final de este recorrido. Después de explorar mentes fractales, frecuencias sonoras y el enorme peso de la normalidad, la pregunta de fondo que nos deja la obra hace eco. ¿Seguiremos obligándonos a encajar perfectamente en un mundo que aplasta nuestra forma única? ¿O vamos a empezar a nutrir con valentía nuestra diferencia vital? El verdadero cambio, la verdadera vitalidad, empieza cuando nos atrevemos a rechazar ese estándar que nos apaga. El desafío de hoy es reconocer, celebrar y defender esa chispa única y fractal que todos llevamos dentro. Ha sido un placer inmenso compartir este análisis. Nos vemos en la próxima exploración.